Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy la fiesta de la transfiguración del Señor. Como un día los 3 discípulos, Pedro, Juan y Santiago, así también nosotros hemos sido convocados aquí para ser testigos de Cristo y de su gloria. El Señor esté con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, entremos en nuestro interior y pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros y perdone nuestros pecados. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Ahora con mucha alegría entonamos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Por
porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. De Dios Padre. Amén. En esta celebración estaremos orando por acción de gracia por la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, también por la salud de nuestro hermano el Padre Rory Gutiérrez, por Renan Díaz Reyes, Tatiana Gutiérrez, la niña Sofía Montenegro, y también por el alma de nuestros hermanos difuntos, Dimas Santo González, Heriberto Gómez Araúz, Ernestina Montenegro de Ábrego. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta adopción como hijos tuyos, concédenos, te rogamos, que, escuchando siempre la palabra de tu Hijo, el predilecto, seamos un día coherederos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y con mucha atención escuchamos la palabra de Dios para que ésta sea fuerza y sustento en nuestro camino. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colgaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia los ancianos del mundo de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas le servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo al mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera
ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, como una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió como una sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, podemos tomar asiento. Hoy la Iglesia se alegra al celebrar esta fiesta de la transfiguración del Señor. Y la fiesta de la transfiguración del Señor, en primer lugar, delante de los discípulos, viene a marcarles un itinerario, un camino, y un camino de fortalecimiento. Ayer decíamos que Simón significaba ¿qué? Vara quebradiza, o vara que la sacude el viento, y decíamos que estábamos invitados a ser Petrus, roca, firme sobre la roca que es Cristo. Pero luego se formó una discusión, ¿recuerdan? Después que Jesús le dice estas palabras a Pedro, Pedro le dice: no, Señor, tú no vas a morir, y se forma todo un conflicto. Y Jesús le va a terminar diciendo: apártate de mí, Satanás. El tema de la muerte aún no terminaba de ser entendido por los discípulos. Es entonces este escenario de la transfiguración, y su sentido más profundo va a ser eliminar el miedo y preparar a los discípulos para el momento de la crucifixión, para el momento de la persecución, para el momento de la tristeza, para el momento en que todos van a salir corriendo ante esta situación de que toman a Jesús,
lo llevan prisionero, lo van a crucificar. Y al final de todos los discípulos, ¿cuál fue el único de estos tres que participan en la transfiguración que logró mantenerse firme hasta el final? Y estuvo hasta el pie de la cruz. Juan. Y dice que Jesús subió al monte de la transfiguración ¿con quién? Con Pedro, con Santiago y con Juan. Les decía hace un momento que la transfiguración nos muestra un camino, un itinerario. Y vamos a verlo de manera simbólica. Dice que primero subió con ellos. Es decir, que para que subieran con él, él llamó a tres de ellos. Decíamos que a Pedro, a Santiago y a Juan. El Señor siempre es el que toma la iniciativa, es el que llama. Por lo general, casi siempre cuando hablamos de llamados, esperamos que el llamado sea algo extraordinario, magnífico o sobrenatural, que en muchos santos se ha dado, ¿verdad que sí? Pero mis queridos hermanos, el solo esta tarde estar en tu casa y haber tomado la decisión, entre comillas, de venir a la celebración, muchas veces uno dice, yo decidí ir. No, quien llamó fue Jesús. Usted simple y sencillamente, ¿qué dijo? Sí voy. Cada vez que usted está en su casa o va en el carro y decide poner un video o escuchar la palabra de Dios o una reflexión o algo que lo acerque a Dios, sepa que es Jesús quien lo está llamando. En esos detalles. ¿Cuántas veces esa Biblia que usted tiene allí colocada en la sala de su casa, que ya la página que tiene abierta porque no la mueve está amarilla, de estar siempre allí en esa misma página? Y un día de repente usted dice, oye, hoy voy a leer la palabra de Dios. Ese llamado, esa decisión es porque el Señor le ha invitado, lo ha convocado. Y ese llamado puede transformarse de un llamado sencillo a un llamado extraordinario. ¿Se acuerdan de San Agustín? Un día se encontró un texto bíblico y este texto bíblico le cambió la vida. En detalles pequeños como ese. Había una religiosa, una santa, que a ella la habían vendido como esclava y un día trabajando en una casa como esclava, había sido perseguida, vendida, golpeada, maltratada, y sin conocer la religión cristiana católica y sin conocer a Jesús, limpiando en la sala de esa casa se queda mirando al crucificado. Esa casa era de católicos. Y cuando mira al crucificado y se queda mirando a ese hombre allí clavado, con la sangre corriendo por su cuerpo, esta santa dice, este hombre clavado allí se parece a mí. Yo también he sido golpeada, marginada, me han maltratado, han abusado de mí como esclava en las casas que he trabajado. Dice, este hombre se parece a mí. Y a partir de ese día se convirtió, porque comenzó a preguntar, ¿y ese Cristo, esa imagen de quién es? ¿De quiénes son? Y cuando le explicaron, es el signo visible de los católicos, y se fue interesando en la religión y terminó siendo religiosa y santa de la iglesia. Un pequeño detalle, un pequeño llamado puede llevarte a grandes cosas. Eso fue lo que sucedió con ellos. Fueron llevados a la montaña de la transfiguración y algo grande pasó allá arriba. Primera cosa, estamos llamados por Jesús, invitados en los pequeños detalles de la vida para ser llevados a realidades extraordinarias. Segundo detalle de la transfiguración, los discípulos dice que fueron llevados a una montaña. Curiosamente, siempre que se habla de la montaña de la transfiguración, ¿qué nombre se le pone? Se dice que es el monte Tabor, pero eso fue posterior. Con las investigaciones que se han hecho, se interpreta o se cree que el monte de la transfiguración llevaba ese nombre o se le colocó ese nombre, pero bíblicamente acaban de escuchar el evangelio que dice fueron a una montaña alta, pero no dice el nombre. En la interpretación teológica, cuando estamos delante de un texto bíblico, cuando se menciona un personaje o un lugar y no se coloca el nombre, teológicamente se permite que el lugar o la persona la ocupe yo, o esa realidad la ocupe una circunstancia que yo estoy viviendo. Por tanto, segundo elemento, la montaña de la transfiguración, como no tiene nombre, tú le puedes poner a esa montaña el nombre de tu problema, de tu dificultad,
de lo que tú puedas estar afrontando. ¿Cuál es la montaña que tienes delante de ti que se te hace difícil vencer? Esa es la invitación de Jesús a los discípulos a la montaña. En este caso, el temor, el miedo, la duda, la incertidumbre. Como segundo elemento, ponle nombre a esa montaña que puede estar delante de ti. Y tercer elemento de la montaña y de este acontecimiento de la transfiguración, dice que una nube invadió el lugar. Santo Tomás de Aquino dice que en la transfiguración la nube representa al Espíritu Santo, Jesús transfigurado, el Hijo, y esa voz que dice: he aquí que este es mi Hijo amado, el Padre Celestial. Y esa voz dice: he aquí mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. En este tercer punto los invito a meditar en el tema de la escucha. Solo ahí, en el silencio atento de la voluntad de Dios, de reconocer que su Hijo, el amado, nos invita a nosotros a también, por adopción, somos hijos de Dios por mediación de Cristo. Por tanto, en el momento en que nosotros fuimos bautizados, también el cielo se abre. Y usted y yo somos, en ese momento, en ese instante, somos hijos de Dios. Y también el Señor dirá: he aquí mi hijo, he aquí mi hija predilecta, en quien Dios quiere complacerse, en quien Dios quiere hacer algo grande. Entonces, el monte de la transfiguración nos invita a cada uno de nosotros hoy a reconocer que hay que ponerse en camino, que hay que ser capaz de ponerle nombre a la montaña que no nos deja avanzar en el camino de fe. Y 3, prepararnos para las realidades extraordinarias. En el monte de la transfiguración, reconocer que somos hijos de Dios, amados, y que Él quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, empezando por los pequeños detalles, llevarnos a las grandes cosas desde su voluntad, pero necesita de nuestra disponibilidad. Que hoy este misterio de la transfiguración nos invite a cada uno de nosotros a ser capaces de vivir así como Jesús, transfigurados, siendo signos visibles de hijos predilectos de Dios. Que así sea. Amén. Oremos a Dios Padre, que en Jesucristo su Hijo nos ha revelado su amor y benevolencia con nosotros, y digamos: transfigúranos, Señor. Por la Iglesia, llamada a permanecer en atenta escucha de la voz del Padre, que ante las dificultades tenga el coraje de alzar los ojos y contemplar la presencia del Señor, que la guía y la protege. Oremos. Transfigúranos, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y todos los consagrados, que a través de su vida resplandezca la alegría de haber sido elegidos por el Señor, para dar testimonio en todo tiempo de su belleza y misericordia. Oremos. Transfigúranos, Señor. Por los que vacilan en la fe, que el Señor, que conoce los pensamientos del corazón, los lleve aparte para que perciban el amor del Padre, que como una nube luminosa los cubre y los envuelve cada día con su presencia. Oremos. Transfigúranos, Señor. Por todos nosotros aquí presentes, para que en este día podamos dirigir la mirada hacia lo que verdaderamente da paz y serenidad, y vivir el reposo contemplando al Señor en la belleza de la creación y en la vida de los hermanos más solos. Oremos. Transfigúranos, Señor.
Todos los viernes también lo hemos dedicado a orar también por la familia. En este momento en que presentamos esta oración al Señor, cada uno de ustedes presente su familia al Señor, sus necesidades, sus tristezas, sus dificultades, y oramos por todas las familias de nuestra diócesis. Roguemos al Señor. Transfigúranos, Señor. Seguimos orando por la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Roguemos al Señor. Transfigúranos, Señor. Seguimos orando por la salud de nuestros hermanos, el Padre Rory Gutiérrez, Renan Díaz Reyes, Tatiana Gutiérrez y la niña Sofía Montenegro. Roguemos al Señor. Transfigúranos, Señor. Seguimos orando por nuestros hermanos difuntos, Dimas Santos González, Heriberto Gómez Araúz, Ernestina Montenegro de Ábrego. Roguemos al Señor. Transfigúranos, Señor. Dios Padre nuestro, tu Hijo muy amado ha recibido de ti la honra y la gloria que a todos nos prometes. Concédenos también a nosotros los bienes que de ti esperamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, presentamos a Dios nuestras ofrendas y nos preparamos para recibir a Jesús Eucaristía en el altar. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz,
Danos la paz, oh Señor. Danos la paz, danos la paz. Danos la paz, oh Señor. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos y dichosas los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Como el Padre me amó, yo los he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo los he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Oremos. Los celestes alimentos que hemos recibido, Señor, nos transformen en imagen de tu Hijo, cuya gloria nos has manifestado en el ministerio de su transfiguración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento un momentito. Como les decía hace un momento orábamos hace un momento en la oración universal, decíamos que todos los viernes vamos a dedicarlo al tema de la familia. Este año estamos celebrando el año de San José y el año de la familia. Los miércoles los vamos a dedicar a San José y los viernes a la familia. Y al final de la celebración, en unos breves minutitos, leemos algún numeral, en este caso el documento que el Papa Francisco ha redactado o ha regalado a la Iglesia, llamado Amoris Laetitia, que trata sobre el amor en la familia. En los primeros numerales, y en el primer numeral específicamente, dice: la alegría del amor que se vive en la familia es también el júbilo de la Iglesia. Como han indicado los padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de la familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia. Como respuesta a ese anhelo, el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia.
Comúnmente, y a veces tenemos la tentación de ver la familia eclesial distinta a la familia que tenemos en casa, como si fueran dos realidades totalmente distintas. Inclusive a veces hay un lenguaje como los hermanos de la iglesia y los hermanos de la casa. Y muchos sufrimos a veces la situación de que no nos acompaña o el esposo o no la acompaña el esposo, o si viene la pareja no los acompaña alguno de sus hijos. Y esa es una crisis que a lo largo de la historia ha costado un poco a muchas familias. Bendito sea Dios que hay familias que tienen ese gozo y esa alegría de que muchas veces participa la esposa, el esposo, viene el abuelo, la abuela, los hijos, los nietos, y se sienten todos en familia dentro del templo. Y ese sería como el ideal. Pero sepa que la realidad familiar que se vive dentro del templo, como la que se vive en casa, no son dos familias distintas. Tenemos que verlo en el concepto universal de la iglesia. ¿Se acuerdan que el mes pasado hablábamos de la universalidad de la iglesia? Esa realidad universal, y como dice el numeral 1, la alegría del amor que se vive en la familia es también el júbilo. Miren que la palabra júbilo hace referencia a ese gozo, pero como exaltado. Cuando se habla de júbilo es como ese gozo que sale desde lo profundo del ser y casi que estalla como en un grito. Eso es la familia para la iglesia. Entonces es una familia que vive en el amor, una familia que es capaz de vivir los signos de lo que se acontece dentro del templo y llevarlo al hogar. Es el júbilo de la iglesia. Entonces, en este primer numeral que vemos de Amoris Laetitia, la iglesia quiere decirles a cada uno de ustedes: la alegría que vives en tu casa, el amor que vives en tu hogar, es el júbilo también de la iglesia. Y no son dos familias distintas, somos una sola familia universal. Y cierro con esto: aunque solamente hayas venido tú a la celebración, o los que nos sintonizan a través de las redes sociales, aunque solo tú estés orando, aunque solo tú vengas al templo, tu fe, tu oración, y como lo dice la palabra del Señor, dice: si tan solo uno de ustedes abriese la puerta de su casa, dice: yo entraré y cenaré contigo. Y en otra parte la palabra dice: y tú y tu familia serán salvos. ¿Se acuerdan lo que decía en la homilía, en la reflexión? Que habían hombres que con solamente, como San Agustín, escuchar un texto bíblico, ese texto bíblico podía de lo sencillo llevarlo a realidades extraordinarias. Ojalá que esta expresión, tú y tu familia pueden ser salvos, con que eso nos lo llevemos ahorita presente en el corazón y lo creamos. Usted diga: ¿sabes qué? Yo hoy vine no solo por mí al templo, sino que vine por toda mi familia. Y la salvación que yo busco es la salvación de todos. Y ese júbilo no solamente es mío, es también de la iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo les acompañe ahora y siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.